Buenos días, ¿se me escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, buenos días. Gracias a todas las personas que estáis presentes en la sala. Gracias a la ONCE por darnos la oportunidad de tener esta importante jornada sobre turismo accesible, sobre accesibilidad y turismo patrimonial. Gracias a la organización, a Fernando, a Rocío, a Antonio, a todos los que han trabajado duro en hacer posible esta jornada. Gracias a las autoridades que estáis presentes, que habéis intervenido en la inauguración de la jornada. Y permitirme 30 segundos para dos agradecimientos personalizados a don Ángel Pimentel, ya en este momento ex delegado de Turismo de la Junta en Córdoba. Gracias porque creo que durante su etapa de trabajo ha hecho un importante trabajo para el turismo de Córdoba, que le tenemos que estar agradecidos todos. Yo en todas las interacciones que he tenido la oportunidad de tener con él, siempre han sido muy positivas y ha mostrado un interés importante por todo lo que tiene que ver con el turismo y específicamente en mi caso como presidente de la Asociación de Organizadores Profesionales de Congresos de Córdoba, pues en todo lo que tiene que ver con el turismo MAIS. Así que muchas gracias y mucha suerte. Quiero también agradecer a Ana y a María Ángeles que están aquí, dos técnicos del INTUR de Córdoba, por el extraordinario trabajo que hacen los técnicos y porque estar en una jornada como esta es una de las cosas importantes que tienen que hacer para escuchar y también para aportar. Así que muchas gracias, María Ángeles y Ana, por vuestra presencia aquí. Bueno, estamos ya en el panel de accesibilidad universal y agentes sociales. Creemos que si el turismo accesible busca diseñar y adecuar los productos turísticos a fin de satisfacer los requerimientos de los turistas en torno al tipo de necesidades diferentes que presentan las personas que viajan, es importante que cuenten con todo lo esencial para poder ofrecer una buena experiencia de turismo en el marco de la igualdad y de beneficios para todas las personas. La implantación del turismo accesible e inclusivo creemos que solo se podrá lograr con el trabajo conjunto de todos los sectores, de todos los agentes que están implicados en ello, administraciones públicas, empresas turísticas y asociaciones de personas con necesidades diferentes. Vamos a tratar en este panel de un conjunto de temas que hemos podido trabajar un poquito en las jornadas anteriores para preparar la jornada de hoy. Y queremos hablar sobre turismo inclusivo. Tenemos un panel de personas expertas que nos van a poder transmitir sus muchos y valiosos conocimientos sobre el modelo de ciudad en la que debemos de poner el foco para mejorar en materia de turismo inclusivo. Vamos a poder saber y conocer más acerca de qué está pasando actualmente en nuestra ciudad, en Córdoba, en materia de turismo inclusivo. Vamos a tener la visión de cuál es la situación actual, el escenario, la fotografía de dónde partimos y a dónde podemos llegar en materia de accesibilidad, de turismo inclusivo. Vamos a hablar sobre la necesidad, si es que la tenemos todavía, pero vamos a debatir sobre ello, de hacer una profunda reflexión social sobre el turismo inclusivo y de la importancia de poner en valor la accesibilidad desde el punto de vista del turismo patrimonial. Quiero para ello dar la bienvenida y presentar a los ponentes que tenemos en este panel. Comienzo por Juan Aljama Morilla. Según están mirando ustedes al escenario, es la segunda persona empezando por la izquierda.
como lo pueden ver también en el cartelito. Juan tiene formación como licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, es técnico de rehabilitación básica de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, máster de integración sociolaboral de minusválido impartido por la Universidad de Córdoba y organizado en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales. Entre sus diferentes actividades profesionales podemos destacar el ejercicio profesional libre en el ámbito educativo, en diversidad curricular y necesidades educativas diferenciadas, como técnico de rehabilitación del equipo de atención básica de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en 2 etapas, en una en Sevilla entre 1986 y 87 y en una segunda en Córdoba entre 1987 y 2002. Y es técnico de accesibilidad y discapacidad y jefe de la Oficina para la Accesibilidad y Discapacidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba entre 2002 y 2022 y, como hablaba con él, hoy felizmente jubilado. Ha sido redactor y coordinador y asesor en múltiples publicaciones. Para no extenderme mucho en el tiempo, citar alguna, como asesor en la redacción de la Ordenanza Municipal sobre supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas en el transporte y en la comunicación sensorial del Ayuntamiento de Córdoba en 1994. Redactor y coordinador del Plan Municipal de Actuación Integral con Personas con Discapacidad entre 2005 y 2010 del Ayuntamiento de Córdoba, coordinador de la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas Urbanísticas en el Transporte y en la Comunicación del Ayuntamiento de Córdoba, en el órgano de participación de colectivos de personas con discapacidad y agentes. También participante en la Comisión Técnica de Accesibilidad del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Y entre otras distinciones o reconocimientos, citar el Premio Cervatillo de Plata 2021, que es la máxima distinción concedida por la Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara de Córdoba a entidades y personas que se han distinguido por su trabajo, por su dedicación a la mejora de nuestra sociedad, destacando su trabajo y legado que han marcado los avances para hacer de Córdoba una ciudad más accesible. A la izquierda de Juan está Maricruz Blanco Velasco, que es doctora arquitecta, directora de la consultora Accesibilidad con Arte. Maricruz es doctora arquitecta, Convención Internacional por la Universidad de Sevilla, con la tesis doctoral Accesibilidad Universal y Movilidad Sostenible en el Espacio Público, bases para su incorporación al planeamiento urbanístico. Maricruz es doble máster en Accesibilidad Universal y máster en Urbanismo por la Universidad Autónoma de Madrid en 2008 y la de Jaén en 2012. Máster en Urbanismo, Planeamiento y Desarrollo Urbano por la Universidad de Sevilla y máster en Educación por la Universidad Internacional de Valencia. Tiene el premio PRODIS 2009 por el CERMI al mejor trabajo de fin de posgrado. Además, Maricruz es directora y fundadora desde 2009 de la consultora Accesibilidad con Arte de Accesibilidad, Arquitectura, Urbanismo y Movilidad, con la que ha realizado una gran diversidad de proyectos de espacios públicos y de edificación. Por citar algunos de ellos, el proyecto ha sido coordinadora y ha participado en el diseño de espacios públicos en el proyecto del nuevo sector urbanístico del Distrito Z de Málaga, coordinación y realización del sello Accesibilidad Córdoba Incluye para el Ayuntamiento de Córdoba, o directora del proyecto Red de Establecimientos Accesibles del Centro de Málaga, el proyecto REAM, entre otros muchos. Maricruz es también cofundadora del Laboratorio Internacional de Tecnoparticipación Ciudadana de España y México, y desde 2013, en colaboración con Urban Launchpad y el MIT, docente en diversas universidades, tanto nacionales como internacionales, y ponente internacional de congresos, autora de diversas publicaciones científicas. Es también presidenta de la Comisión en Edificación y Arquitectura del CINTAC, miembro del Foro Andaluz del Bienestar Mental, consejera de la Fundación Tutelar Quirios, es vocal de AENOR y miembro del Aula de Género
Eileen Gray, desde 2010, del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. A la derecha de Juan está Carlos Domínguez Benito, que es diplomado en Turismo e Ingeniero Técnico de Informática de Gestión. En sus más de 25 años, más de 25 años de experiencia, Carlos ha desarrollado diversas posiciones, siempre enfocadas al desarrollo de negocio y la consultoría. Su trayectoria profesional ha forjado su especialización en ámbitos como la innovación, la distribución, el comercio electrónico, planes estratégicos, gestión de la calidad, automatización de procesos, transformación digital, gestión del conocimiento. Colabora con algunas universidades en temas relacionados con la innovación y el marketing en turismo, coautor del libro Decisiones empresariales y herramientas de apoyo. Dice Carlos que la tecnología ha acompañado a cada uno de sus proyectos como apoyo para conseguir objetivos de negocio, siendo las personas la base para hacerlo factible. Hoy nos acompaña aquí como miembro del equipo de Ilunion Accesibilidad. Y Javier García Fuente. Javier nació en San Lorenzo de la Parrilla, un pueblecito de la provincia de Cuenca, en 1961. Afectado por la poliomielitis desde los 6 meses de su nacimiento, afincado en Córdoba desde 1975, está casado, dice él, con una cordobesa de pura cepa y es padre de 2 maravillosas hijas ya mayores que viven de forma independiente en Madrid. Javier cursó sus estudios de bachillerato y COU en la institución de los Hermanos Maristas de Córdoba. Cursó el primer curso de Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de Cálculo de Estructuras, que interrumpió por cuestiones profesionales por su entrada en la entidad Cajasur y destinarse unos años a la ciudad de Granada. Ya de vuelta luego en Córdoba, se diplomó en Ciencias Empresariales y posteriormente se licenció en Dirección y Administración de Empresas por ETEA de la Universidad de Córdoba, conjugando de una forma simultánea su trabajo con su proceso de estudio y de formación. En la actualidad, Javier también dice felizmente jubilado, es activista en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente Javier es presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero. Bueno, el modelo de panel que elegimos en estas jornadas que hacía referencia antes para organizar y coordinar un poco este panel de expertos, pues ha sido el de elegir unas temáticas y dentro de esas temáticas, bueno, nuestros ponentes van a ir comentando desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su enfoque, los diversos temas que vamos a tratar. Hemos considerado que este formato es, digamos, más dinámico y puede dar paso a la interactividad con todas las personas existentes, que es lo importante. Si alguien en algún momento quiere intervenir, levanta la mano y yo le doy paso, pero en principio vamos a intentar, eso es lo que hemos hablado en la organización del panel, bueno, pues transmitir por parte de los ponentes los mensajes de una manera lo más eficiente posible para que al final podamos dejar también un poquito de tiempo que diera lugar a las intervenciones de las personas asistentes en la sala. En un primer bloque vamos a hablar de dónde estamos, de qué punto partimos en materia de accesibilidad, cuál es el estado del arte en este momento. Y le voy a dar la palabra a Juan, vamos a empezar contigo. Tú hablas de los pilares de la accesibilidad, ¿no? En este momento, ¿cómo puedes transmitir la situación que tenemos desde el punto de vista, desde el enfoque de esos pilares de la accesibilidad? Hasta hace 3 meses era el responsable de la Oficina por la Accesibilidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba. Ya no lo soy. Estoy felizmente jubilado, como hemos comentado, y muchas de las cuestiones que yo voy a poner sobre la mesa con la intención de reflexionar, con la intención de incluso provocar, a lo mejor en algún momento, muchas de las cuestiones que voy a decir se me podrían volver contra mí perfectamente, porque he sido yo el responsable de alguna manera de estos temas
hasta ahora. Ya sabemos que la accesibilidad es buena y en el turismo mejor. Y es buena porque la ausencia de accesibilidad es una discriminación muy importante que afecta a muchas personas y que le impide tener un desarrollo personal normalizado y una vida social normalizada. Porque la ausencia de accesibilidad representa ausencia de igualdad de oportunidades, por tanto, de integración, de normalización, etc. ¿Qué es? También lo sabemos, grosso modo. Hasta el 2003 aproximadamente, que la Liondau por primera vez lo puso en el Boletín Oficial del Estado, podía ser una rama de la literatura fantástica, o cada uno podía entender por accesibilidad lo que quisiera. Desde entonces está perfectamente definido y luego el texto refundido de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha ido en la misma línea. No es necesario entrar en detalle. En cualquier caso, es una cualidad que afecta a toda la vida y a todos los elementos de la vida, los entornos, los servicios, los productos, los espacios, etc. Pero, hasta ahí muy bien, pero esta mañana Bernardo, el delegado de Inclusión y Accesibilidad, nos ha puesto una foto fija por delante que es demoledora. En parte, la accesibilidad en Fitur no existe, y Fitur es la quinta esencia del ámbito del turismo. Y hace unos minutos también se ha comentado que, si he interpretado bien, creo que sí, que no hay datos sobre turismo accesible, sobre los turistas, sobre la valoración, sobre la opinión que tienen sobre la accesibilidad de los entornos. No hay datos de cuántas visitas de personas con discapacidad en hoteles, etc. Bien. Es decir, algo falla. Cuando se pone mucho esfuerzo, pero algo falla. O nos queda mucho camino por recorrer. Y en ese camino por recorrer nos despertamos mañana en un mundo ideal, tenemos una varita mágica y nos vamos a dedicar a gestionar el turismo accesible. ¿Qué hace falta? Los pilares de la accesibilidad. En primer lugar, no me lo invento yo, esto ya se lo oí por primera vez a José Antonio Juncao Vierna en el año 92, precisamente en el máster al que se ha hecho referencia anteriormente, y lo definió y siguen vigentes. Lo primero que hace falta, Juncao Vierna es un ingeniero de camino, especialista en accesibilidad desde hace muchísimo tiempo. Nosotros nos levantamos, tenemos la varita mágica y podemos. ¿Qué necesitamos? Voluntad política, que se expresa en normas y leyes, de las que hablaremos a continuación, y se expresa en necesidad de recursos materiales y económicos. Antes se hablaba también de ello. ¡Ay, si tuviéramos más! Bien. Recursos personales que la gestionen. Determinación de criterios para utilizar los anteriores. ¿Cuánto y qué personal y dónde pongo los recursos? Hace falta también dentro de este ámbito voluntad política adecuada, estrategia de comunicación. Y una cosa muy difícil, que también se ha hecho referencia, coordinación transversal, intra e interadministraciones. Ha comentado anteriormente. En general, la gestión política, en general, va tras la sociedad, tras los colectivos y tras los agentes. Y no es fácil la tarea de coordinación transversal. Además, las necesidades en este campo, las necesidades son muy atomizadas. Si hablamos de personas con discapacidad, estamos metiendo en un mismo saco a unos elementos muy diversos y muy heterogéneos. No hace falta profundizar en ello, pero no es lo mismo la necesidad de una persona con discapacidad física, con movilidad reducida, que vaya en silla de ruedas o que deambule con dificultad, que una persona ciega, que una persona con baja visión, audición, con dificultades de tipo cognitivo, etc. Entonces son las necesidades y las soluciones son muy atomizadas. Todas tienen un beneficio general sobre la población, pero son muy atomizadas. Por tanto, es verdaderamente complejo gestionar la accesibilidad de una manera transversal. Otro pilar es la legislación y la norma. Desde 2006, con la Convención de las Naciones Unidas y los protocolos de ratificación a los que España se unió, ha habido una catarata legislativa impresionante en este país. Tenemos legislación en abundancia. Sin embargo, la cultura de la accesibilidad yo entiendo que aún no ha calado. Por ejemplo, en el binomio accesibilidad y patrimonio,
igual que tenemos asumidos todos la defensa del patrimonio a machamartillo, digámoslo así, por utilizar una expresión coloquial, y desde hace muchísimas décadas hay muchísimos profesionales encargados de esto y es un bien general y un respeto general hacia ello, con el tema de la accesibilidad, que se inicia con posterioridad, nos queda mucho camino por qué andar. Es decir, todo el mundo comprende el respeto al patrimonio, digámoslo así, se comprende menos el respeto a las necesidades de las personas con discapacidad y de la accesibilidad. Y son perfectamente compatibles. En el 99% de los casos hay soluciones accesibles para cualquier elemento del patrimonio, que a su vez es muy diverso. Bien. ¿Qué hace falta también? Mejorar la formación de técnicos, profesionales y promotores. La cultura de la accesibilidad tiene que calar en ese ámbito. Todavía nos encontramos que, dado que en las carreras técnicas y en las otras, la formación de accesibilidad no está arreglada prácticamente, no se conoce en profundidad las necesidades ni las soluciones. Y ese campo es muy importante. Los técnicos, los responsables, tienen que tener una formación más amplia en esta materia. Nos pasa en muchas ocasiones que se cae en la accesibilidad al final de un proyecto, al final de la organización de un evento. O sea, diseñar desde el principio. Otra cosa que es manifiestamente mejorable, tenemos la varita mágica y lo vamos a conseguir, nivel de seguimiento de las actuaciones y verificación del cumplimiento de la norma. Hay mucho que avanzar todavía en eso. ¿Cómo hacer? ¿Cómo construir? ¿Cómo diseñar de manera accesible? Está escrito desde hace mucho tiempo, bien vía normativa, bien vía documentos, etc. Hay que profundizar en el control. Tercer pilar fundamental, la participación de colectivos y agentes. Históricamente, cuando no había prácticamente normas y cuando prácticamente no había voluntad, han sido las personas y los colectivos de personas con discapacidad quienes han empujado a la administración, aportando información de sus necesidades, especificando las carencias de accesibilidad de la ciudad y las lagunas de la administración en los ámbitos de su responsabilidad, proporcionando objetivos, qué hacer y modelos de cómo hacerlo, y formando parte de los órganos de representación que ellos mismos contribuyeron a crear. Se ha avanzado también mucho en esto. Sin embargo, se observa desde hace una década, desde el inicio de la crisis importante del 12, y que los colectivos que a lo largo del tiempo se han ido dotando de más recursos personales, capitalizándose intelectualmente, contando con más recursos materiales para organizar su tarea y su asistencia a las personas a las que representan. Sin embargo, en la última década, como digo, ha habido un descenso, en mi opinión, un descenso significativo de recursos para ellos y de su participación. Hay que retomar la participación con más intensidad, en mi opinión, de los colectivos en la gestión, porque es un papel importantísimo. Contar con los colectivos no es reunirse de vez en cuando con unos o con otros. Contar con los colectivos, además de eso, es contar con su participación en los órganos establecidos, de manera que los acuerdos puedan ser consensuados y se pueda hacer un seguimiento de los logros. Por último, cuarto pilar, órganos de gestión y coordinación. Es decir, esta evolución experimentada en el tiempo, ¿vale? Ha tenido que verse acompañada de órganos de gestión que tiren del carro. Si la accesibilidad es transversal y la coordinación intra e interadministrativa es compleja, hace falta alguien que tire del carro, que recoja y que centralice sus necesidades, que propusiera criterios, que proyectase y ejecutara dentro de su competencia los diferentes proyectos. Hay una evolución clara en los ayuntamientos, ciñéndonos al ámbito más de aproximación al ciudadano. Hay una evolución clara en los ayuntamientos que han contado desde hace tiempo con órganos de gestión, vía departamentos, vía oficinas, y ayuntamientos que han contado con delegaciones específicamente ligadas a la accesibilidad, y su avance ha sido muy significativo. Por tanto, y ya lo dejo, 4 pilares fundamentales en los que hay que profundizar y seguir avanzando: la voluntad política, la legislación, la participación de los colectivos y la gestión dentro de la administración. Y en este ámbito del que estamos hablando es necesario órganos de gestión del turismo accesible. Ok, gracias, Juan. Maricruz, desde un enfoque poliédrico que tú puedes hacer por tus conocimientos y
Y experiencias, se hablaba esta mañana en la inauguración, creo que lo repetía, un par o tres de veces la delegada al hablar, hablaba del turismo como industria, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que hablar del turismo como industria, pero además yo le añado un calificativo: el turismo es la industria de la felicidad. O sea, todos queremos viajar porque nos aporta unos sentimientos de felicidad, ¿no? ¿Es la ciudad actual accesible? Hablo del modelo de ciudad, ¿no? Un poco en genérico. ¿Es la ciudad accesible para que el acceso a esta industria de la felicidad sea para todos los que tienen necesidades diferentes posible, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, gracias a la organización, a Fernando y a Rocío especialmente por invitarme y por poder estar aquí hoy compartiendo pues algunas inquietudes sobre esta temática que particularmente me apasiona. La ciudad actual, quería decir una frase como 00, ¿no? Y la frase era: nos sobran indicadores y nos faltan acciones. Realmente hemos pensado tanto en la accesibilidad y me rodeo ahora mismo de personas que con una experiencia amplísima, ¿no? y maestros de mi trayectoria en la materia, que también conocen de buena mano y han experimentado, ¿no? Esa sensación de: es que se ha teorizado tanto, pero se ha hecho todo lo que se ha teorizado y se ha llegado a tangibilizar. Esta es la primera pregunta que lanzaría: ¿cuál es el modelo de ciudad actual que tenemos y si realmente está respondiendo a las necesidades de las personas con discapacidad? Y no solo personas con discapacidad, personas con diversidad funcional. Antes se debatía sobre el término más adecuado a utilizar. Es que también hablamos de personas mayores, hablamos de la infancia, hablamos incluso de cuestiones de género que se acaban vinculando a cuestiones de discapacidad, muchas veces sin necesidad o a veces con ella. Pero es que lo cierto es que el modelo actual de ciudad, las ciudades y los pueblos en los que vivimos, porque no podemos olvidarnos del mundo rural, no están respondiendo a las necesidades de vida del hombre. No están respondiendo. ¿Por qué razón? Quizás en un pasado fueron más accesibles de lo que lo son ahora. Pues fijaos, sí, curiosamente sí, no porque se quisiera, no porque se pretendiera, ¿no? Pero sí porque había necesidades para los carros, porque había necesidades para otro tipo de viandantes, porque había necesidades para las bestias, etcétera, y eso hacía que los anchos de paso fueran mayores, eso hacía que unas ruedas pudieran rodar y cupieran por determinadas calles y el pavimento no se lo impidiera. Entonces, estamos ante la propia contradicción de lo humano, casi es una vuelta al humanismo. Hablamos de un renacer y, ¿por qué no, de un renacimiento? Que quizás parece una idea revolucionaria en estos tiempos, ¿no? Como ahora vamos a hablar de eso. Pues sí, la necesidad de volver al hábitat humano. ¿Para qué construye el hombre el hábitat? ¿Para qué? ¿Y la mujer para qué viene uno aquí? ¿Para qué instala su vivienda? ¿Para qué se crean las calles? ¿Para qué se crea el espacio público? Para resolver las necesidades básicas que el ser humano tiene y para mejorar su movilidad en los recorridos desde unos puntos a otros. Tampoco parece muy complicado, lo hacemos todos los días, pero es posible ir de tu vivienda al ayuntamiento, del ayuntamiento al cole, del cole al supermercado, del supermercado al teatro y volver a casa y no haber encontrado ningún obstáculo independientemente de tus capacidades. Prácticamente no. Como bien decía Juan, que hacía un análisis pues muy detallado y muy exhaustivo, nos sobran las maneras, nos sobran las normativas, que puede mejorarse siempre, pero nos sobran. Lo que necesitamos es aplicarlo, lo que necesitamos es tangibilidad, lo que necesitamos es exigir el cumplimiento. Y diré algo más, después de investigar durante años y años, lo que nos faltan son sanciones. Si se hace mal y se hace mal por sistema, pero no sucede nada, entonces, ¿por qué lo voy a hacer bien? ¿Porque soy buena persona? ¿Porque estoy concienciado? ¿Porque tengo un espíritu de voluntario que quiere que la vida de los demás mejore? Mira, eso no existe, no es global, no es universal, no es exigible, no se puede exigir la bondad. Entonces tendremos que recurrir a mecanismos mucho más tangibles, más potentes, pero es que hablamos de turismo y cuando hablamos de turismo hablamos del soporte sobre el que se desarrolla ese turismo y ese soporte es el soporte urbano y el soporte urbano no solo se compone de calles, plazas, parques y todo lo que concebimos como espacio público o vías libres, sino que también se compone de la edificación que tiene rangos muy distintos y en esa edificación es donde muchas veces suceden los principales problemas. Una vez que uno ha conseguido llegar a la puerta del lugar que quería visitar, ¿no? Pues hay un escalón
Ya hoy se ha hablado del escalón, se ha hablado de las rampas, etcétera, pero es que muchas veces el escalón es intelectual, es cognitivo. Es que muchas veces solamente es de comprensión, es que no he conseguido encontrar el edificio al que iba y a lo mejor no tengo ninguna discapacidad y voy con Google Maps y con un montón de recursos. Pero es que la ciudad es más intuitiva que todo eso. ¿Y dónde radica? Radica en un concepto 0-0 que consiste en diseñar pensando en la persona, que es lo que llamamos diseño universal o diseño para todos, y es el diseño centrado en la persona, el diseño centrado en quién va a usar esto, cómo lo va a usar, viene rodando, viene andando, viene viendo, viene no viendo, escucha, no escucha, comprende, no comprende, y eso es algo mucho más genérico de lo que puede parecer, porque es que hablamos de la esencia, de la ergonomía, de la antropometría, de quiénes somos, cómo nos encontramos, cómo me siento en este lugar. Me siento bien, me ha acogido el edificio, he sabido encontrar el salón de actos, he podido sentarme con facilidad y así hablamos de los 7 principios del diseño universal, que son fundamentales para todo aquello que pretendamos diseñar. Nos adaptemos o no a la ley cuando habla de productos, bienes, servicios, todo eso que enumeramos, pero es que al final es cualquier cosa, cualquier elemento, cualquier circunstancia. Y cuando hablamos de patrimonio, hablamos de ciudad consolidada y de regeneración urbana. Y en este caso es fundamental entender que la mayor parte de las ciudades y de los municipios que utilizamos ya están construidas. Por lo tanto, intervenir para mejorar la accesibilidad implica inexorablemente contemplar que las calles ya tienen una sección, ya tienen un ancho, las aceras ya tienen un ancho, los vehículos pasan o no pasan por un lugar. Y no solo es peatonalizar un lugar, no solo es hacer plataforma única, es que es una concepción muchísimo más amplia que atañe al urbanismo, no solo al diseño urbano, sino al urbanismo y a muchas cuestiones que implica la propia cadena de la accesibilidad, de la que después hablaremos, en la cual al final cuando acometes un proyecto básico y de ejecución que atañe pues, a cualquier espacio, hablemos de una plaza, pues nos encontramos que es dificilísimo poder comprar un banco accesible. Fijaos, imposible, literalmente, imposible, le falla algo. El reposabrazos, le falla el asiento, le falla la inclinación del respaldo, le falla el plano de apoyo de los pies. Tan difíciles. Hay excusas de todo tipo, la normativa europea, el mercado, tan difíciles. Al final, si lo queremos hacer accesible, los que ponemos el interés y el alma en el asunto, nos lo tenemos que fabricar, hacer tu propio detalle constructivo, o sea, un esfuerzo muchísimo más grande y más costoso que solo si tienes una implicación, casi diría, personal y de compromiso social, lo haces. Si no, lo evitas. ¿Cómo no lo vas a evitar si te sale carísimo hacerlo? Entonces, por eso es necesario que todos los eslabones de esta cadena de la accesibilidad, desde la parte política hasta la parte de la ejecución más práctica, como puede ser un albañil en el caso de una obra, estén implicados y tengan conocimientos sobre la materia de accesibilidad universal. Y evidentemente se haga uso, ¿no? Pues del expertise de los técnicos que se dedican a ello. Y bueno, no me extiendo más. Gracias, Maricruz. De nada. Carlos, desde tu experiencia de años y específicamente en los muchos proyectos que impulsáis desde Ilunion Accesibilidad, ¿cuál es tu visión sobre el marco actual, ¿no? ¿Es un marco propicio para poder hablar de accesibilidad? Pues verá, no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha ido comentando aquí, tanto de Juan como lo que me ha comentado Maricruz. De hecho, vamos a coincidir sobre todo en uno de los primeros puntos, porque yo de todo lo que es el entorno que nos rodea ahora mismo, he querido extraer 3 puntos importantes, ¿no? Por un lado, el primero, en términos legales. Pues sí, la legislación está ahí, unos mínimos que tenemos normas y leyes, son internacionales, otras nacionales, otras autonómicas, que en algunas materias pues están más o menos alineadas, y las locales, ¿no? Por supuesto. Pero luego es que además tocan diferentes ámbitos, la parte de edificación, de urbanismo, de arquitectura, por otro lado del derecho de las personas, y hay un tercer punto que es el digital, ¿no? Que no es menos importante, porque estamos rodeados de tecnología y también es importante tenerlo en cuenta. Está correcto. Y toda esta normativa, pues sí, exige unos puntos que son unos mínimos, pero son mínimos... Me voy a acercar un poquito más. Son unos mínimos, tan mínimos, que es que debía ser muy fácil cumplirlos. Y aún así, nosotros nos encontramos casos en los que no se terminan de cumplir, ¿no? Entonces, para mí es un punto en el que sí es verdad que estamos rodeados de esa legislación que, como decía Maricruz antes, estoy muy de acuerdo,
habría que hacer cumplirla de una manera un poco más estricta, ¿no? Con algún tipo de sanciones para que la gente se tomara un poco más en serio. Luego, para mí hay un punto también que es súper importante, que es el de la sensibilidad social. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues somos personas, todos, ya independientemente de lo que hagamos, y sobre todo en turismo, como bien decías, una industria que es la industria de la felicidad, que es en turismo nos dedicamos a dar servicio de personas a personas, y por tanto la persona es lo más importante. Y es verdad que ya ha cambiado todo mucho. Hace unos años yo recuerdo, yo me dedicaba mucho al tema de hotelería, y algún director de hotel, cuando le decías, bueno, ¿y tú tienes alguna... ¿Tu hotel es accesible? Bueno, sí, yo tengo la habitación accesible, además la más bajita y tal, que parece no te lo dicen, pero ya estoy bromeando sobre ello, pero sabéis que es así, que parece la habitación de un hospital, y con eso cumple. Y ¿no te interesa abrirlo un poco? Decían, no, yo no quiero minusválidos aquí. Además, pero con estas palabras, no quiero minusválidos aquí. O sea, para ellos era como, es que me espantan al resto de clientes. Afortunadamente, estos son excepciones y es de hace ya muchos años. Pues os digo que esto fue una realidad. A mí me puso los pelos de punta y la verdad es que, bueno, con el tiempo hemos ido luchando y yo creo que se han conseguido muchas cosas. Pero hay un punto importante aquí en este tema de las personas, y es la formación. La formación nos la estamos dejando a un lado. Y en un sector de servicios que damos servicio a personas, y con todas las... en concreto, bueno, pues, por ejemplo, temas más técnicos, ¿no? De cómo tratar a una persona con una discapacidad concreta, porque como apuntaba antes Juan, no hay una sola discapacidad, sino pues hay una visual, hay unas de movilidad, hay de auditivas, en fin, todas ellas tienen pues una serie de pues necesidades o simplemente que a todos nos gustan que nos traten bien, y en función de, pues si yo soy una persona que va de viaje con mi familia, pues me gusta que tengan en cuenta pues que voy con niños y que a mis niños pues les hace falta algo concreto, y si me lo ofrecen antes de que lo pida, pues me voy a sentir fenomenal. Y eso cualquier persona. Entonces, igual pues a una persona que tiene cierta discapacidad y que planea antes su viaje porque no quiere sorpresas, pues si los servicios se anticipan a lo que va a encontrar, pues cumplimos con sus expectativas y la calidad, por supuesto, es mucho mayor. Y el tercer punto que he querido resaltar es el de la sostenibilidad. Afortunadamente, en este marco que tenemos, donde hay temas legislativos, hay una parte de sensibilización social, hay un punto también de sostenibilidad que ahora está en auge, que está de moda. Están los criterios ESG, ¿no? Que la S es la que tiene que ver con lo social y con las personas, y que es súper importante porque ahí habla de la igualdad de oportunidades, y el turismo no puede quedarse fuera, sino todo lo contrario, tiene que ser un ejemplo. Y ese respeto a los derechos humanos y, por supuesto, los ODS, donde si nos ponemos a ver cada uno de los objetivos de los ODS, podemos relacionar siempre alguno que lo podamos aplicar en materia de turismo, y de alguna manera que nos sirva como guión, porque muchas veces nosotros lo que nos encontramos desde Ilunion es que hablamos con muchísimas empresas, grandes y pequeñas, con administraciones públicas, y nos encontramos con lo mismo, ¿y cómo lo llevo a cabo? O sea, necesitan que alguien les acompañe desde la información inicial, desde qué requerimientos tiene que cumplir, desde esa formación que necesitan saber, y de cómo llevarlo también, por supuesto, a la parte de negocio, porque al final los números son los que hacen que los negocios también sean sostenibles. Y bueno, pues nosotros de alguna manera intentamos, ya más allá de estos 3 puntos que para mí han sido los esenciales para sacar aquí en la mesa, habría muchos más, pero creo que sobre ellos es en este entorno el que nos va a hacer poner el foco y empezar a caminar en una dirección adecuada. Gracias, Carlos. Javier, me gustaría plantearte y escuchar tu punto de vista y tu sentimiento como usuario de silla de ruedas. ¿Tú crees que se puede considerar en este momento que la accesibilidad se reconoce como transversal dentro del sector?
tratamos adecuadamente en Córdoba en específico, pero también en general, como presidente que eres de la asociación, a las personas con movilidad reducida y usuarios de silla de ruedas de manera adecuada? ¿O estamos en una situación en la que tenemos muchas cosas que escucharos y mejorar? Muchas gracias a todos. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿No? Ahora mejor. Tampoco. ¿Ahora mejor? Ahora sí, ¿no? Bien, como cuestión preliminar, mi más profundo agradecimiento a la Universidad de Córdoba y a la Junta de Andalucía, la Delegación de Turismo, por haber tenido a bien invitarme a este evento. Y luego también, pues antes de entrar en la materia que nos ha propuesto o que me ha propuesto personalmente el moderador, quería hacer algunos comentarios, ¿no?, respecto a lo de mis compañeros de mesa, que me han parecido todos muy acertados, pero que a veces entiendo yo que requieren alguna puntualización. Por ejemplo, se ha comentado que desde el año 2006, ¿no?, que se aprobó en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, en Estados Unidos, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en España se suscribió el documento en el 2008, ha habido una profusa, pero tremenda, ¿no?, legislación en cuanto a todos los temas relativos a la discapacidad y a la accesibilidad. Pero ¿saben ustedes el problema que hay? Que el papel lo aguanta todo. Y en España somos unos líderes en ese tema, porque a mí me comentan en otros países que tienen muchísima menor normativa, pero que en cambio pues se dedican con muchísima más intensidad a su cumplimiento. Entonces en España yo creo que algo tendremos que cambiar en algún momento. No podemos estar indefinidamente en esta tesitura. Y por ejemplo, cuando comentaba Maricruz y decías que llevamos mucho tiempo hablando de lo mismo y claro, hay mucha liturgia, hay mucha filosofía, pero la praxis está en cueros, ¿no? Y es cierto, es cierto. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no existe, a pesar de que sí existe en la normativa el régimen sancionador cuando se incumple. ¿Saben ustedes cuántas sanciones efectivas hay sobre este campo? Pues prácticamente ninguna. Es decir, incumplir la normativa de accesibilidad es gratis en España. Entonces, bueno, pues esto en algún momento tendremos que establecer un punto de inflexión para que este tema cambie, ¿no? Y luego, pues, otro tema también que yo le escuché a Maricruz hace ya de esto más de una década seguramente, ¿no? Siempre que hablamos de accesibilidad pensamos en personas con discapacidad y esto me parece que es un error. Esto es mirar por el agujero de una cerradura el asunto. Es decir, si nosotros, que para nosotros evidentemente las personas con discapacidad es imprescindible la accesibilidad, pero es necesaria también para las personas mayores, es necesaria también para los niños, es necesaria también para las mamás en estado de gestación o que van llevando un carrito de bebé. Bueno, pues si todo eso lo computamos, pues estamos hablando de que, estamos ya en un 50% aproximadamente de la sociedad. Pero es que luego es más, porque efectivamente donde se pone una rampa, no es el 50% de las personas que pasan por allí las que pasan o acceden al edificio por la rampa, sino que estamos hablando de un 80% o más. ¿Esto qué significa? Pues que para quien no necesita la accesibilidad supone como mínimo mayor comodidad. Por lo tanto, a esto habría que dedicarle una mayor atención en el futuro. Comentaba Juan también, y hombre, a mí lleva razón en lo que dice, lo que pasa que a mí es un tema que me preocupa, ¿no? Es el incremento de los recursos intelectuales y técnicos para atender que están experimentando últimamente las asociaciones y los colectivos de las personas con discapacidad. Esto es que evidentemente al final, ¿qué es lo que sucede? Porque las entidades se convierten en oficinas de gestión de recursos. Y yo creo que este no es el objetivo primordial del asociacionismo. El objetivo fundamental es el carácter reivindicativo del mismo. Y ese carácter reivindicativo en las últimas décadas, yo personalmente apenas lo veo por ningún lado. Está todo el mundo acomodado a la política de subvenciones, que yo creo que ha hecho un daño. En algunos casos, evidentemente, habrá ayudado, pero que en la mayoría ha perjudicado severamente a este concepto del carácter reivindicativo del movimiento asociativo. Hay que recuperar ahí un terreno perdido,
Y sobre todo lo que hay que hacer es intentar cambiar la dinámica. Porque claro, si llevamos toda la vida diciendo que hay que cambiar las cosas, pero luego cuando llega la hora de la verdad pues no las cambiamos, pues esto efectivamente, así difícilmente vamos a transformar nuestra realidad. A veces, fíjense ustedes, a veces tengo la sensación de que toda esta parafernalia que se ha generado en torno a la discapacidad, el único propósito que tienen es mantener indefinidamente a la discapacidad, pero con un estado de dependencia importante. ¿Qué pasaría de todos estos chiringuitos, si se quiere, si las personas con discapacidad recuperaran su autonomía personal? Porque las administraciones públicas, que son las que deberían otorgar los bienes y servicios necesarios a las personas con discapacidad, si cuando esto no existe y lo que se está haciendo es potenciando otra cosa, pues yo creo que mal vamos. Mal vamos, en todo caso, porque estamos entrando en una segunda división. Por ejemplo, hace unas fechas comentaba que saben ustedes que hay residencias, por ejemplo, para personas con discapacidad que son de iniciativa pública, las hay de iniciativa privada. Bueno, pues, ¿saben ustedes la diferencia que hay entre la pública y la privada? Pues fíjense, los trabajadores de la pública cobran un 35% más, de media. Entonces yo digo, bueno, aquí, ¿qué beneficio tienen las personas trabajadoras de estas instituciones? Yo creo que les interesaría más estar incorporadas en la función pública, ¿no? Pero es que luego se va uno a las propias personas con discapacidad, que son a los propios pacientes de estas instituciones. Hombre, hoy tenemos aquí una representación importante, ¿no?, de personas del mundo de la política. Hombre, yo os invito a que cuando visitéis este tipo de instituciones, pues que hagáis un esfuerzo, porque yo entiendo que es un esfuerzo, y además incluso hasta desagradable, si me apuráis, de preguntarle a una persona ¿cómo se encuentra ahí? Si la atienden bien, si está a gusto, si está ahí en contra de su voluntad, que eso también sucede con una frecuencia importantísima. Y mire usted, hace unos años, por ejemplo, estaba de moda el tema de la sostenibilidad. No había, ni Dios en este país hablaba de algo que no se vanagloriara de que su idea era sostenible. Pues mire ustedes, yo le digo que es infinitamente más sostenible el tema de la dependencia en el domicilio de la persona con discapacidad, dándole a la familia los recursos y los apoyos necesarios, tanto técnicos como económicos. Es muchísimo más sostenible para la administración e infinitamente mejor para el dependiente. Y luego, pues entrando ya en la propia pregunta que me hacía el moderador, pues ¿se trata bien a las personas con discapacidad en Córdoba en respecto del turismo? Bueno, mire usted, nosotros hace aproximadamente un mes tuvimos una denuncia, ¿no?, de una persona que visitaba nuestra ciudad y estaba en el Alcázar de los Reyes Cristianos, estaba en silla de ruedas y iba con su acompañante. Entonces, cuando llega al Alcázar, pues se dirige a la ventanilla y dice, mire usted que yo, hombre, tengo discapacidad, quiero visitar esto y tal. ¿Y saben ustedes qué es lo primero que le dicen? Dese usted media vuelta y póngase al final de la cola. Y cuando le toque, le atenderemos. Pero bueno, ¿en qué país estamos? Mire ustedes, yo he estado, no sé, en la Sagrada Familia en Barcelona. A mí me vieron acercarme al edificio y nada más verme acercarme, me llamaban, por aquí, por favor, que ustedes, las personas con discapacidad, tienen un acceso preferente. Hemos estado en Roma hace poco, una compañera y yo, por otras historias, y bueno, exactamente lo mismo. Pero mire usted, va usted a Madrid, al Museo del Prado, exactamente igual. Bueno, pues aquí no, aquí mire usted, aquí a las personas con discapacidad les decimos que se den media vuelta y que se pongan al principio de la cola y que cuando les llegue el turno les atenderán. Hombre, yo creo que eso es manifiestamente mejorable, ¿no? Pero vamos, que lo comentamos con Mariana Aguilar, que es la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, bueno, y se echó las manos a la cabeza, decía, ¡ay, por Dios! Esto no puede ser, esto hay que cambiarlo, esto hay que modificarlo. Bueno, pues hace 4 días nos volvió a llegar otra queja de otra persona que le pasó exactamente lo mismo. Y entonces la compañera la llama, oye, mira, Marián, que estoy hija, que esto sigue igual. Dice, sí, mira, voy a dar el teléfono de fulano para que habléis con él y tal. Y mira, nosotros no estamos para eso, no estamos aquí para marear la perdiz. Yo creo que si las cosas, hay una forma de hacerlas y esa forma es la correcta y sobre todo es la generalizada, porque en todo el patrimonio, tanto nacional como fuera de España, las personas con discapacidad tenemos un trato preferente. Porque miren ustedes, hay muchas patologías. Yo, por ejemplo, puedo tener un problema de incontinencia.
por ejemplo. Y entonces pues, yo necesito imperiosamente pasar cuanto antes al edificio para poder acceder al baño. Si a mí me ponen, por ejemplo, esos requerimientos que le ponen a todo el mundo, pues yo lo tengo muy complicado. Pero luego es que hay otras personas que tienen trastornos de autismo, que tienen otro tipo de patologías, que bueno, que realmente hacer esas esperas son absolutamente insufribles. Pues esto hay que cambiarlo, señores. Entonces lo tenemos que cambiar porque si no, efectivamente, el recuerdo que se lleva la gente de nuestra ciudad no es el más satisfactorio. Gracias, Javier. Bueno, el maldito reloj nos exige una mayor capacidad de síntesis todavía. Os voy a lanzar una pregunta a cada uno y luego una más final para todos la misma. Y me están mirando, nos quedan pocos minutos. Para el público, me dicen desde la organización que si tenéis preguntas para los ponentes de este panel, que podáis aprovechar el café para hacérselas y así no vamos incrementando retrasos en la jornada. Bueno, Maricruz, síntesis. ¿Qué importancia crees que tiene poner en valor la accesibilidad en el patrimonio? ¿Y qué importancia tiene la acreditación, la certificación de empresas, de organizaciones que trabajan en el ámbito de la accesibilidad? Intenta hacer una síntesis de esto. No es problema. Hablemos de patrimonio. El patrimonio se encuentra ante una ley nacional en España totalmente obsoleta. ¿Esto qué implica? Que cuando la ley se aprobó no se contemplaban criterios de accesibilidad. De hecho, no era una cuestión que estuviera sobre la mesa de una manera taxativa. Por lo tanto, cuando hay que modificar algún entorno patrimonial con algún tipo de protección, independientemente de que pertenezca o no a un plan especial de casco histórico, a que esté declarado, etcétera, etcétera, tanto si es un bien como si es un espacio público, el problema que nos encontramos es que la rigidez de los instrumentos impide que esa accesibilidad pueda llevarse a cabo. Y en este caso es cuando hablamos de los ajustes razonables, de los que habla la Convención, que son esta serie de permisividades a las que podemos adaptarnos una vez que encontremos dificultades serias en los entornos, tanto construidos como urbanizados. El problema 00 parte un poco de la falta de formación. En mi experiencia, pues, dando clases en distintos másteres específicos de accesibilidad, de urbanismo y en universidades pues, de muchos puntos del mundo, la realidad es que siempre es un tema tangencial, siempre es una invitación puntual porque el diseño curricular de los distintos grados y de los másteres no incluye esta materia de una manera pormenorizada, sino que simplemente la aborda porque le parece que es curiosa, que está de moda, que bueno, puede estar bien, pero claro, no hay un conocimiento profundo y especialmente en el campo de la arquitectura, que precisamente somos pues, los que nos dedicamos a diseñar estos lugares por los que todos los demás van a transitar cada uno de los días de su vida. Cuando hablamos de certificaciones y de sellos, bueno, pues tuve la suerte de colaborar de dirigir el proyecto de establecimientos accesibles de Málaga en el año 2016, hicimos la red de establecimientos accesibles. En este caso, la implementación que hicimos fue un poco darle una vuelta, o sea, no solo es tener listados muy buenos de normativa vigente, que tenemos muchísima normativa, con lo cual no hay problema, no. ¿Qué pasa con el ciudadano y la ciudadana? ¿Qué pasa ahí? ¿Sabemos lo que quiere la gente está de acuerdo y la gente se entera de algo, de todo esto que hacemos, porque a lo mejor la rampa y eso la ven un poco, un plano inclinado, pero poco más. Pero es que la accesibilidad no solo son los desniveles son una mínima parte y normalmente la más difícil de conseguir porque se refiere a la topografía y se refiere a un poco a circunstancias actuales de lo que hablábamos antes, de la regeneración de la propia ciudad consolidada y de los edificios ya construidos. Entonces, ¿qué hacíamos en ese proyecto? Pues con un proyecto piloto que desarrollé en la Universidad Nacional Autónoma de México, implementamos una herramienta con el MIT de Massachusetts, con la cual podíamos medir índices de felicidad en el propio espacio público y percepción social del urbanismo y del diseño urbano. Y eso es cómo se siente usted aquí, qué está viviendo, al mismo tiempo contrastado con datos prácticos que de algún modo nos llevaban a concretar qué situación emocional tiene el viandante independientemente de sus características y también dependientemente de sus características, con ubicación a tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que hablamos de Big Data, hablamos de geolocalización, hablamos de herramientas a tiempo real y hablamos de productividad. En 15 días, más de 600 encuestas.
Esto centrado en un área con unos itinerarios peatonales teóricamente accesibles, como el centro de Málaga, Calle Larios, etcétera, arrojan datos verdaderamente importantes, políticamente importantes, para la hora de tomar decisiones. ¿Está el ciudadano percibiendo todo mi esfuerzo? ¿O simplemente se ha quedado en una anécdota entre técnicos a los que nos gusta mucho la accesibilidad? ¿Está el ciudadano con discapacidad concienciado en sí mismo de esas mejoras? ¿Las valora? ¿No las valora? Y ahí entra todo el gran camino de los distintivos de accesibilidad. En Córdoba he tenido la oportunidad de participar en el sello de accesibilidad, en la evaluación y análisis de distintos establecimientos, sectores terciarios. Si queremos que las personas con discapacidad sean bienvenidas en todos sitios, esos lugares, esa geografía y esa psicogeografía tendrá que responder a las necesidades de esas personas. Y de lo contrario, no nos podremos creer nuestras propias teorías, porque no habremos sabido llevarlas a cabo. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil después es acometerlas con rigurosidad y de acuerdo a la normativa en vigor. Y en este caso hago una pequeña alusión a que sí que existe ya una ley de regeneración y de rehabilitación en España desde el año 2013, la Ley 8/2013, que además la propia Ley del Suelo Nacional del año 2015 aborda la accesibilidad, que en el caso de Andalucía la nueva lista para la sostenibilidad que sustituye a la LOA aborda la accesibilidad, pero que se han invertido en Andalucía más de 8 millones de euros en la redacción de planes municipales de accesibilidad y la mayor parte de nuestros municipios, y puedo abordar el tema desde la investigación profunda, no son accesibles, no cumplen requisitos básicos de accesibilidad en lo que atañe principalmente a sus espacios públicos, porque la edificación es algo que va mucho más tardío. Entonces, hay una reflexión muy fuerte que hacer y son planes generales, planes de desarrollo, planes de movilidad y planes de accesibilidad. ¿Qué tipo de planeamiento y de ciudad estamos buscando y cómo repercute eso en un futuro sellos, distintivos, etcétera, en cada ciudad, ¿no? ¿Sobre qué base me apoyo? Si no tengo base, ¿cómo me apoyo? ¿Cómo lo localizo? ¿Cómo lo identifico? No solo cómo lo evalúo, evaluar es fácil. Lo difícil es conseguir soluciones que transformen la realidad existente y que lo hagan con criterios centrados en la persona. Gracias, Maricruz. Juan, creo que nos interesa mucho conocer tu opinión. Me gustaría que nos contaras desde la experiencia del ámbito público, del ámbito de la gestión municipal, que nos lances dos cosas las que tú crees que pueden ser más importantes, en las que se debe seguir trabajando en el futuro para mejorar en materia de turismo inclusivo. Bueno, yo creo que es fundamental, una de las cuestiones, me referí anteriormente, es fundamental contar con quienes se dediquen de manera específica y concreta a la gestión del turismo accesible. La transversalidad es imprescindible, pero en ocasiones todo lo que es responsabilidad de todos puede ser responsabilidad de nadie. Pues que cada palo aguante su vela y de manera concreta haya quien gestione de manera directa la accesibilidad. Este es un asunto. Y otro asunto que al hilo del patrimonio y de la accesibilidad, que creo que conviene tener en cuenta, es insistir en la idea de que la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, existen soluciones accesibles para el patrimonio. Se ha querido, entre comillas, enfrentar, o simplemente la realidad ha venido así, la defensa del patrimonio versus la defensa de la accesibilidad, y son perfectamente complementarias. Lo que ocurre es que para ir avanzando en eso, hay que ir avanzando en el concepto de accesibilidad desapercibida, y hay que ir avanzando en la comunicación y el consenso y la formación de los diferentes agentes. Desde el conocimiento y desde la formación específica en accesibilidad en quienes se dedican al patrimonio, se podrá llegar a soluciones realistas, soluciones consensuadas. Yo insistiría mucho por ahí. La accesibilidad es compatible perfectamente con el patrimonio, la idea base es accesibilidad desapercibida, y para poder darle forma
a ese guiso, valga la expresión, que quizás no sea la más afortunada, hace falta que los diferentes agentes se sienten en una mesa, intercambien experiencias y conocimientos, y a partir de ahí se vayan buscando soluciones. Porque en las soluciones, otro elemento que creo que es importante, y creo que la experiencia lo dice, es el respeto al momento de cada entorno. Quiero decir, no se encuentra con respecto a la accesibilidad en el mismo punto una ciudad, Córdoba, Ávila, que otra. Cada ciudad tiene su momento de mentalización, de desarrollo, de evolución de recursos, y partiendo de la realidad de cada sitio hay que ir encontrando las soluciones. Gracias, Juan. Qué importante es eso que has citado de la integración del trabajo de todos. Hay que predicar mucho sobre eso. Carlos, esfuerzo súper de síntesis. Perdón. ¿Qué oportunidades se abren en este momento, desde tu experiencia, al abordar proyectos de accesibilidad? Pues verás, hay que tener en cuenta que accesibilidad es mucho más que discapacidad, que mucha gente lo intenta mezclar, ¿no? Nosotros abordamos lo que es la accesibilidad en lo que llamamos 360 grados, que es para todos, o sea, incluir a todo el mundo, tenga la necesidad que tenga, y, por supuesto, para cualquier tipo de necesidad, porque solamente el 75% de las personas con alguna necesidad son personas con alguna discapacidad. El resto son personas mayores y son personas que en algún momento puntual pues, tienen algún accidente y tienen esas necesidades. Entonces, en cuanto a oportunidades, vemos tres ámbitos, ¿no? digamos, de oportunidad, con todo lo que hemos dicho al principio, del marco, lo que nos rodea, en fin, la era en la que vivimos. Por un lado hay ayudas económicas, que está habiendo ayudas tanto pues, europeas como estatales, como también autonómicas, incluso locales, o ayudas a la empleabilidad, ¿no? Nosotros en el Grupo Ilunion, uno de nuestros objetivos principales es el de emplear o dar empleo y, por tanto, autonomía a personas que tienen cierta discapacidad. Por tanto, para nosotros las ayudas económicas es un apunte importante. Luego hay otro de negocio. O sea, en la primera ponencia, en cuanto a los datos de cuánta gente se mueve, nosotros hicimos un estudio con Fundación 11, Ilunion con Fundación 11, de cómo se movía el turismo en España, y te das cuenta de la cantidad de gente que además de tener tiempo, tienen dinero y les gusta, como a todos, disfrutar de lo que tenemos. Sobre todo se mueven en España. Hay un volumen muy, muy importante de generación de negocio, y eso implica que, llevado a las empresas que buscan un retorno de inversión, hay que mostrarles estos datos y decirles que hay un segmento muy importante de negocio que quizá no habían contemplado en algún momento y que lo es. Y además, no solamente a nivel económico, sino que merece la pena, pero en el sentido de negocio, por supuesto. Y luego, el tercer punto, relacionado también con lo que comenté en mi intervención anterior, es el tema del marketing y la imagen. Hay una oportunidad ahora mismo, por lo que decía, ¿no? Están muy de moda el tema de sostenibilidad y somos una sociedad más sensible en lo que pasa en nuestro entorno, bien porque tengamos siempre a alguien cercano que hemos visto que tiene alguna necesidad especial, o bien nosotros mismos porque bueno, pues, vamos adquiriendo años y te vas dando cuenta de que lo que viene, pues vamos a necesitar unas gafitas o tecnología que nos ayude para movernos en nuestro día a día. Por lo tanto, yo creo que merece la pena que quien no lo haya hecho, y sobre todo en las empresas, se den cuenta que a nivel de marketing y de imagen es importante que adquieran pues, ese valor añadido y que den el paso a que se muestren, ¿no? como sostenibles, como inclusivas, que aborden la diversidad y que aborden la accesibilidad en ese ámbito, ¿no? Universal y en 360 grados. No solamente la parte física, que parece que siempre lo llamamos la parte física, sino también a lo que es la parte digital. Y en la parte digital influyen muchísimas cosas, no solamente las herramientas y tecnologías que nos hacen la vida más fácil a cualquiera, sino pues a nivel de negocio, las reservas, por ejemplo, en todos los ámbitos turísticos, pues el 69% de las reservas se producen a través de Internet.
de personas con discapacidad, ya no te digo a nivel general, sino que son a nivel de accesibilidad. Vale, gracias, Carlos. Javier, de una manera telegráfica, una pregunta muy concreta. Entiendo que esto es como una cadena, ¿no? Que se va, y cuando llega al final, que siempre me toca a mí al final, pues claro, está la cosa muy apretadilla, ¿no? Sí. Bueno, voy a intentar ser, a poner un caso concreto, ¿no? Con respecto al más reciente Patrimonio Cultural de la Humanidad de Córdoba, que como todos ustedes sabrán es el complejo arqueológico de Medina Zahara. Bueno, pues es un recinto absolutamente inaccesible. Yo quiero recordar que cuando, bueno, ya vino a ponerse de largo, ¿no?, el tema, ¿no?, que me acuerdo que vino la vicepresidenta Carmen Calvo en aquel momento, ¿no?, para celebrar y tal. Bueno, pues nosotros 2 días después convocamos allí una pequeña manifestación diciendo que no era de recibo que aquello estuviera excluido, ¿no?, a las personas con problemas de movilidad. Si se fijan ustedes y hacen un estudio así analítico muy sencillo, pues verán que lo único que hay prácticamente accesible es el acceso al museo. Pero bueno, no me digan ustedes que alguien viene de fuera para ver solo el museo, ¿no? Además de lo, como le diría yo, de lo ridículo, ¿no?, que resulta que estando en la parte de abajo tengan ustedes que coger un autobús, salir a la carretera y subir a la parte de arriba para iniciar el recorrido, que empieza por ese mirador, que hay un mirador allá arriba, con una bajada que para nosotros es imposible. Es decir, nosotros nos quedamos ahí en el mirador y de ahí no pasamos, ¿no? Bueno, pues fíjese, en estos últimos años no se ha hecho nada y nosotros lo llevamos diciendo desde el minuto 1, que nosotros también tenemos, es un derecho legal a la accesibilidad. Bueno, pues no se ha hecho nada, es una pena, ¿no? Y claro, y ponemos en contraste, ¿no?, en contraste, pues otro patrimonio importante que hay, como la ciudad romana de Fuente Álamo, en Puente Genil, que seguramente muchos de ustedes la conocerán. Eso es un ejemplo de accesibilidad, ¿eh? Ahí se ha hecho un trabajo maravilloso, un trabajo extraordinario, y bueno, y si en unos sitios se puede hacer, ¿por qué en otros no se ha hecho nada? O, por ejemplo, la necrópolis judía de Lucena. También es un yacimiento, ¿eh? Porque claro, esa es la pega que nos ponen a nosotros desde siempre. Es que miren ustedes, es que es un yacimiento, y claro, dotar de accesibilidad a un yacimiento es muy complicado. Pues miren ustedes, no es tan complicado. O incluso, fíjese, en la más reciente visita que tuvimos en el Coliseo de Roma. En el Coliseo de Roma, que por cierto habían hecho allí un trabajo excepcional en la zona, digamos, subterránea. Había un trabajo allí maravilloso, que recuerdo que cuando estuvimos allí nos dijeron que no podíamos visitarlo porque había que solicitarlo con una antelación determinada. Y que no. Bueno, pues mira, a poco que insistimos un poquillo, oye, nos habilitaron el acceso, ¿no? Bueno, y gozamos, vamos, yo gocé lo máximo de mi vida, vamos, una experiencia absolutamente idílica que se me quedará permanentemente en la memoria. Por eso digo que este tipo de trabajos hay que hacerlos, y hay que hacerlos con la debida diligencia. Lo que no se puede estar es mareando la perdiz indefinidamente y claro, y sobre todo pues teniendo en cuenta que los incumplimientos en materia de accesibilidad son gratis. Yo les decía anteriormente lo del tema, ustedes se imaginan, por ejemplo, cuando se aplicó la ley antitabaco de Zapatero, si no hubiera habido un reglamento sancionador definitivo, ¿ustedes creen que se habría aplicado como hasta ahora está aplicada? Evidentemente no. Y la gente se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Ay, por Dios, como yo tengo derecho a fumar donde me dé la gana, yo no sé qué, en fin, allí se lió que se iban a arruinar todos los establecimientos de cafeterías y tal. Bueno, pues miren ustedes, no pasó nada. Bueno, pues entonces yo lo que digo es una cosa, yo reclamo y exijo para la accesibilidad el mismo nivel de compromiso que para otras cuestiones. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias por vuestro esfuerzo de síntesis. Desafortunadamente necesitaríamos mucho más tiempo, pero es el que tenemos. Gracias por vuestros muchos y valiosos conocimientos, y creo que las personas que están presentes en la sala seguro que valoran vuestro esfuerzo y el conocimiento y la experiencia que habéis transmitido. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a todas las personas que estáis en la sala, y terminamos para la pausa café. Como dije, si tenéis alguna pregunta que hacer a los ponentes, en el café lo podéis ir haciendo para no acumular retrasos. Gracias.